Hola, bienvenidos a la sesión número 2 de esta semana 12. Y en esta sesión vamos a ver el ataque sobre los enroques opuestos. Bueno, pues estas posiciones resultan muy dinámicas y la idea es que cada enroque pues se proteja y podamos atacar por el otro flanco al enroque que está opuesto. ¿Listo? Muchas veces se presentan ataques sobre los enroques y pues gana el que primero logre llegar a ese enroque con ataques con piezas menores, sacrificios o ataques con avalancha de peones, ¿sí? Y apertura de columnas sobre ese enroque. Entonces vamos a ver dos ejemplos. En una vamos a ver una partida de Ninsovis contra un aficionado y cómo genera debilidades sobre el enroque largo. Y vamos a ver otra donde el error está es dentro de la apertura y en algunos cambios que se presentan de piezas menores. Entonces, bueno, para iniciar, entonces tenemos la partida de Ninsovic y bueno, acá se jugó una defensa francesa que es con E4, E6, D4 y D5. ¿Listo? Entonces aquí juegan caballo C3, caballo C6, caballo F6 y bueno, aquí ya tenemos pues una clavada hacia el rey, hacia la dama y viene alfil B4 también clavando al caballo de las blancas. Recordemos la clavada, pues hay algunas clavadas que son absolutas y otras que son relativas. En este caso la del blanco, la que está haciendo el blanco, es relativa porque el caballo tiene movilidad, se puede mover, pero a lo que se mueva pues la dama se va a perder. En cambio pues el negro está haciendo una clavada absoluta porque el caballo sí está inmóvil, el caballo no puede moverse, ya que en cuanto se mueva pues va a quedar en un ataque o en un jaque, o sea una jugada ilegal. Entonces bueno, aquí pues nos están amenazando el peón de E4, ¿cierto? Con dos piezas. Ay. Entonces bueno, aquí el caballo pues no puede defenderlo porque veamos que está congelado gracias a la clavada del alfil. Entonces pues las blancas tienen dos opciones, o capturar o defender el peón, bueno, tres, o avanzar el peón con E5. Las blancas pues prefirieron jugar la captura y las negras pues aquí capturan de dama. Ahí era mejor con peón, pues con dama se está entregando el centro del tablero. Y además pues veamos la posición de los peones, están quedando mayoría en flanco de dama de las blancas y mayoría en el flanco de rey de negras. Entonces bueno, aquí cambiaron y tenemos un caso de peones doblados que lo veíamos en la primera sesión de esta semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo estos peones doblados van a generar no siempre debilidades, sino que más bien generan acá en esta partida una columna abierta sobre un ataque sobre el peón de G2 en caso de que las blancas se enroquen corto, que fue lo que pasó. Entonces caballo F3, las blancas siguen desarrollando sus piezas, después de caballo C6 siguió alfil D7 y bueno, entonces aquí las negras pues se preparan para enrocarse corto, ya que enroque corto no sería una buena idea, ya que los peones están debilitados y hay una columna abierta. Entonces se prepara el enroque largo y las negras y las blancas acá hicieron enroque corto y no les importó tener esa peligrosa columna abierta. Generalmente cuando se abren las columnas del caballo pues es más peligroso enrocarse, ya que pues podrían venir ataques sobre el peón de G2. Entonces bueno, vamos a ver cómo surgió la partida y aquí las negras pues vean que cómo doblan también los peones y de las blancas, pero también permiten que la columna se abra para las blancas. Entonces creo que eso fue un error de las negras, haber cambiado ese alfil por ese caballo. Sin embargo, pues veamos que si no hubiera sido así, la dama hubiera tenido que retirarse porque el caballo pues ya no estaba clavado por el alfil. Entonces, bueno, aquí lo cambiaron y siguió torre G8. Entonces ya la torre sobre la columna abierta, atacando el enroque del blanco.
Y las negras, pues las blancas pues también atacan sobre el centro, y D5 pues permite que, o bueno, da la idea de que podamos capturar este peón y dejar dos peones aislados, como veíamos en el anterior video. Pero acá pues la idea del negro no es abrir líneas porque el rey todavía está en el centro y decide enrocarse para proteger a su rey. Pues si digamos peón por caballo, pues vendría alfil por caballo, y ya las negras, las blancas no podrían defender. Veámoslo entonces. Por ejemplo, D por C6, alfil por C6, y es un ataque descubierto hacia la dama, y también nos están apuntando al caballo de F3. Veamos que este peón de acá no puede defender el caballo porque está clavado por la torre. Entonces, en cuanto la dama se mueva, no puede seguir protegiendo al caballo, y en cuanto la dama se mueva, pues van a capturarnos nuestro caballo, y después de alfil por, pues entonces viene dama por, y el ataque sobre el enroque corto es muy fuerte. Entonces bueno, aquí por esta razón las blancas pues no capturan el caballo, sino que juegan caballo de 4, caballo de 4. Listo. A lo que sigue dama h3. Vean que la dama no puede ser capturada de nuevo porque la torre está clavando al peón. Esto viene la jugada g3, y esta no fue tan buena porque recordemos, y va a ser uno de los principios básicos, que cuando tenemos nuestro enroque hay que evitar en lo posible en mover los peones del enroque, porque eso crea debilidades, como vamos a ver en este caso. Miren que la diagonal ya quedó abierta y posiblemente un alfil pueda entrar por acá, pero vamos a ver cómo es de dinámicas estas posiciones y cómo las blancas logran solventar esta situación. Entonces bueno, viene torre G6, y pues la idea del negro parece ser que quiere doblar las torres sobre esta columna, pero las blancas se adelantan y juegan D por C6, y después de alfil por C6 entonces viene caballo por C6, y veamos que no le interesa a las blancas la dama que están sacrificando en este momento, porque después de torre por D1 viene torre por D1 y nos están amenazando mate en D8. Por lo tanto las negras capturan el caballo y crean una columna abierta para la torre. Las blancas juegan C5, bloqueando los peones. Vean la debilidad de los peones doblados, y las negras juegan torre G8, y a la jugada torre B1 pues abandonan porque el mate es imparable. ¿Cuál es el mate? Entonces pausa el video y encuentran la jugada que da el mate al rey. Entonces es la jugada alfil A6, y las negras, pues es el turno de las negras, no tienen nada que hacer, porque el rey no se puede mover ni a D8 ni a B8 por las torres. Entonces la dama pues tampoco puede llegar a defender. Luego la partida, o bueno, las negras abandonan porque el mate es inevitable. Bueno, esto fue un ejemplo de enroques opuestos, y notemos que gana el que primero llegue al ataque sobre el enroque. Aquí pues las negras tenían un buen ataque, sin embargo pues jugaron mal o tomaron unas decisiones mal durante la partida que permitieron que las negras contraatacaran sobre el otro flanco, y el resultado pues da la victoria a las piezas blancas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, esta fue una partida de Ninsois contra un aficionado. Vamos a ver una más actual del año 2000, y es una de Paco Vallejo. Entonces vamos a cambiar de partida. Bueno, en esta posición las blancas jugaron una apertura escocesa. Con las blancas va Paco Vallejo, con las negras va Daniel Campora, dos maestros españoles. Y bueno, aquí la escocesa pues es con la jugada D4, y a E por D4 pues viene el caballo por D4, y aquí hay varias variantes, que es con alfil C5, con caballo F6
o pues puede hacer el cambio de caballos si la dama entrar al centro, pero aquí las negras evitan todas esas variantes y deciden jugar caballo de G a E7. Acá viene caballo C3 y bueno, también está la idea de alfil E3, que si por ejemplo cambiaran las piezas en el centro, entonces capturaríamos con dama y después de caballo C6 pues la dama vendría a D2 y ya el alfil de el flanco de dama no tendría problema porque ya había sido desarrollado. Pero en esta partida se jugó caballo C3 y pues siguió la captura, el cambio de piezas, el caballo C6 y pues la dama viene a E3. Veamos la diferencia, ya el alfil pues no puede salir sino a D2 nomás. Juegan alfil B4 y alfil D2 defendiendo el caballo y la clavada del caballo, ¿no? Enroque corto. Y aquí bueno, le preguntan, bueno, aquí es enroque corto, enroque largo normalmente, sin embargo pues Vallejo pues pregunta primero al alfil que quiere, si quiere cambiar o quiere retirarse, y aquí las negras pues toman una mala decisión, que es capturar el alfil, el caballo de C3 y permitir que el alfil se ubique en la casilla C3 apuntándole al peón de G7 del enroque corto. ¿Sí? Es un alfil muy fuerte y ahora vamos a tener una posición de una partida de enroques opuestos y pues aquí va a importar mucho, como lo dije anteriormente, quién llegue primero al ataque sobre los enroques. Entonces vamos a ver cómo siguieron. Entonces aquí la jugada G4 muy fuerte y muy común. Si por ejemplo alfil por G4 pues no funcionaría porque viene la jugada torre G1 apuntándole al peón de G7 y después de que el alfil se mueva entonces pues vamos a tener una posición de remolino con la torre, porque pues vamos a hacer jaques indefinidos y la torre pues se va a comer toda la séptima fila. Por ejemplo, supongamos que juegan alfil por D1, entonces vendría torre por y después de rey H8 pues viene la jugada torre por F7 y de nuevo tenemos el jaque con el alfil destapado. A rey G8 pues volvemos y ya la dama se perdería. Entonces por esta razón el peón no puede ser capturado y bueno, las negras pues se adelantaron y jugaron F6 en esta posición, porque bueno, en algún momento se tenía que hacer ya que el alfil está apuntándole al peón de G7. Sin embargo pues se apresuraron demasiado, tal vez hubiera sido bueno poner nuestro caballo primero, pero bueno, jugaron F6 y vino torre G1 apuntándole siempre al avance de G5. Caballo E5 y bueno, aquí las jugadas pues son fáciles de ver. El caballo va a ir a defender el punto de G5 y nosotros pues vamos a tratar de avanzar nuestros peones lo más pronto posible. Un plan para el blanco, para el negro pues sería avanzar también el peón de B5 y luego a B4 para también atacar sobre el enroque largo de las blancas, pero veamos que pues las negras deciden primero ir a defender su enroque. Bueno, aquí viene H4 y a torre 8 dándole espacio al rey F3, H6 y viene torre D2, alfil D7, y bueno, aquí alfil C4 amenazando sobre toda la diagonal, clavando el caballo, ¿cierto? Entonces aquí la jugada fue alfil E6 y porque no le podíamos permitir a ese alfil tomar el poder de esa gran diagonal, entonces el alfil vuelve a C5 y veamos que las negras, las blancas mantienen su pareja de alfiles siempre apuntando al enroque corto. Es importante observar aquí que cuando vayamos a atacar el enroque es porque tenemos todas nuestras piezas mirando enfocadas a ese solo punto, ¿sí? Y además pues que no tengan un contrajuego las negras. Veamos que las negras todavía no han podido desarrollar su plan sobre el otro flanco. Entonces bueno, aquí viene C5 tratando de jugar C4 amenazando al alfil
pero las negras juegan alfil B5. Y aquí las negras continúan con torre F8, que hubiera sido mejor jugarla a B8 o a C8, apuntándole pues a las columnas del enroque largo de las blancas. Aquí siguió F4 y veamos cómo están todos estos peones, avalancha de peones sobre el enroque corto. Entonces estas partidas son muy interesantes. A mí generalmente me gustan las posiciones de enroques opuestos porque es como una guerra ahí entre el que llegue primero, una carrera de quien llegue primero al ataque. Entonces bueno, aquí viene alfil de 3, B5 y E5 con signo de admiración. Ya entonces venimos a atacar sobre el enroque y además damos la diagonal al alfil de casillas blancas, y en algún momento tal vez podríamos pensar en poner la dama en D4 y un posible mate allá en la casilla H7. Aquí se jugó D por E5 y vino dama E4, sí, amenazando mate en una. La torre se mueve a D8 y pues amenazando el alfil, ¿no? No funciona dama H7 ahora porque el rey se jugaría a F8 y pues no podríamos bajar la dama H8 porque el caballo pues está defendiendo esa casilla. Entonces las blancas pues continúan abriendo líneas. Aquí es importante que cuando haya avalancha de peones pues la idea es tener las torres por detrás para cuando los peones abran las líneas, las columnas. F por E5, F por E5 y viene G5. Después de H por G5, torre F1 y las blancas amenazan un mate en 2. ¿Cuál es ese mate? Pues después de que el rey se mueva, bueno, el rey no se mueve, sino veamos que después del jaque en H7, el rey vendría a F8 y el caballo quedaría clavado por la torre, y entonces la dama ahí sí podría bajar a H8 y dar el jaque mate. Entonces el rey se mueve de una vez a F8, las blancas capturan otro peón y veamos cómo está esto. La torre se ha puesto en D4 sacrificándose, ya que las negras pues las blancas estaban amenazando dama por G7. Bueno, aquí torre D4 y después de alfil por D4 viene C por D4 y H por G5 amenazando pues ya la jugada G6 y la ganancia del caballo. Las negras juegan alfil H3 amenazando la torre y además un ataque sobre la dama, un ataque descubierto. Las damas se cambian y bueno, aquí ya viene casi que la terminación de la partida. El alfil está clavado, muchas posiciones de piezas clavadas en esta posición, en esta partida. Y bueno, viene D3, C por D3 y esto pues lo hicieron con el fin de abrir columnas y tal vez venir al ataque. Veamos que el caballo ya casi está perdido y las negras pues acá tratan de salvarse con el jaque intermedio que hacen por la columna C. En el momento que el rey se mueva pues viene torre C6. Bueno, aquí ya abandonaron las negras, pero pues abandonan porque ya pierden la pieza, el caballo. Después de D4 pues ya nada que hacer. Si la torre pues se mantiene sobre la fila defendiendo el caballo, igualmente pues va a venir D5 y el caballo se va a perder. Si por ejemplo torre D6, de todas formas D5 y el caballo se va a perder. Si torre por, pues torre por y ya las negras están muy perdidas. ¿Listo? Bueno, esto fue unos ejemplos de enroques opuestos y bueno, espero puedan aplicar como conclusiones. Pues recuerden evitar mover sus peones del enroque y bueno, en lo posible, porque a veces hay que hacerlo, y por supuesto llevar nuestras piezas siempre al ataque y tratar de llegar primero que el oponente, o si no hacer un contraataque. Bueno, nos vemos en la tercera sesión. Un abrazo.